Aleluya. Amén, gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Agradezco a Dios porque nos tiene una vez más reunidos en su casa de oración, con el único propósito de darle la honra y la gloria al que se la merece. Amén. Yo sé que usted y yo estamos aquí por el amor y la misericordia de Dios. Así es, amén. Así que, hermanos, es importante darle nuestra alabanza, nuestra adoración a nuestro Dios en agradecimiento porque nos presta el soplo de vida, amados hermanos. Amén. Ya no digamos los frijolitos que nos comemos, hermanos, es más que darle gracias al Señor. Aleluya. Así que Dios bendiga a todos, sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Para la honra y la gloria de Dios, hermanos, vamos a continuar con la pequeña enseñanza de hace como 2 miércoles, parece. Pero ya que se dio la oportunidad, gracias al Señor, Dios sabe cómo lleva las cosas. Aleluya. Vamos a continuar allí, hermanos, para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Póngase de pie el que no lo está. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Joel. Joel, capítulo, hermanos, 2. Versículo 28, vamos a leer. Gloria al Señor. Gloria al El libro Señor. de Joel es de los profetas menores, como le llaman. Amén. Pero yo digo, hermanos, el que Dios usa como profeta, quizás no hay menores ni mayores, porque es la honra y la gloria para el Señor. Así es, amén. Así de que, sobre todo, hermanos, es maravilloso poder entender y conocer el amor y la misericordia de Amén. Dios. Amén. Joel capítulo 2 versículos 28. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Gloria a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por esa palabra, Dios mío, que usted permite, Señor, aleluya, llegar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, en esta hora, que sea usted, Dios mío, quien hable a mi vida, a la vida de los presentes, Señor. Que su Espíritu Santo sea el que discierna la palabra. Que usted sea, Dios mío, quien abre el conocimiento. Que usted sea, Padre glorioso, quien usa mis labios en esta hora, en el nombre de Jesús. Llénanos de su gracia, guíanos a través de su Espíritu Santo. Oh Padre glorioso, así te pido, abre sus corazones. Que esta palabra, Dios mío, no vuelva vacía, sino quede en nosotros y podamos, Dios mío, ser hacedores de tu palabra bendita. Gracias, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Se puede sentar un momento. Gloria al Señor. Aleluya. Si se recuerda los que estuvieron y los que no estuvieron, amados hermanos, sobre el tema de la enseñanza, que son algunas formas que Dios usa para hablar a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Para hacer un pequeño recordatorio, o para los que no estuvieron ese día, hermanos, vamos a hacer un pequeño comentario sobre los puntos que vimos en esa ocasión, la cual, hermanos, fue el primero que hablamos en que Dios nos habla, dice, a través de los profetas, gloria a Dios, o los dones de profecías. Así es, amén. Si usted se recuerda, luego estuvimos, hermanos, analizando sobre la forma que Dios habla a través de los sueños, Así es, en donde amén. pudimos entender y conocer, hermanos, que Dios nos habla a través de los sueños y de las visiones, pero que también pudimos aprender a mantener ese cuidado, gloria a Dios, porque también el enemigo pone sueños en la vida de los cristianos. Así es, amén. Conocimos algunos puntos como conocer, cómo identificar, hermanos, cuál es el sueño de Dios y cuál es el sueño que no viene de parte de Dios. Amén. Yo no sé si lo recuerda, pero hermanos, creo de que es bien importante, y para el que no estuvo, pues para que más o menos entienda
la continuación de esta enseñanza. Luego vimos también el número 3 que dice Dios nos habla a través de visiones y de la voz audible. Gloria al Señor. Conocimos ese punto también en la cual entramos en detalle sobre eso. Y ahora, hermanos, vamos al punto número 4, que es lo que vamos a continuar en el día de hoy para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y es, hermanos, que Dios nos habla a través de la Biblia. Y eso creo que todos lo sabemos, lo entendemos y lo conocemos perfectamente bien. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que todos sabemos que esto es lo que Dios ha dejado para el cristiano como nuestra guía. Sí, amén. Amén. Así es, amén. Entonces, amados hermanos, yo sé que todos conocemos que Dios habla a través de la palabra de Dios. Dios habla a través de la Biblia. Para ello vamos a poner, hermanos, un fundamento bíblico. Váyase a 2 de Timoteo, capítulo, hermanos, 3, verso 16. Aleluya. 2 de Timoteo, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 16 y 17 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Amén. Toda la Segunda de escritura- Timoteo. Amén, gloria a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, gloria al Señor. Por si no escuchó, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto, amada iglesia? Y es la forma más, ¿qué le digo?, más común. Es la forma más eficaz en la cual Dios nos habla. Dios habla a la iglesia, que es a través de la Biblia. Sí, amén. Es el método, hermano, más claro, más específico. Y acá lo que acabamos de leer dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios para su pueblo. Sí, amén. Es palabra de Dios para usted y para mí. Sí, amén. Por eso digo, amados, a veces siempre se ha oído hablar y lo hemos dicho muchas veces, que si queremos que Dios nos hable, abras la Biblia y póngase a leer y se va a dar cuenta lo que Dios está hablando con usted. Amén, aleluya. Porque esta es la palabra del Señor, esta es la guía que Dios ha dejado, es inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros, hermanos, sigamos las huellas de Jesús, sigamos sus enseñanzas, sigamos sus consejos y hagamos la voluntad del Señor a través de la palabra que Él nos ha dejado. Así es, amén. Gloria a Dios. La Biblia, hermanos, es el método más claro que Dios ha dejado. ¿Tiene cualquier duda? ¿Tiene usted, hermanos, alguna inquietud sobre la palabra de Dios? Métase a fondo en las escrituras, pida a Dios la sabiduría, abra su Biblia, léala y se va a dar cuenta. Aleluya. Es Dios hablando a su vida. Sí. Pero a veces, hermanos, el problema es que nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios. Sí, amén. El problema es que nosotros queremos hacerla a nuestra manera. Nosotros queremos, hermanos, que la palabra de Dios quizás leerla y quizás la entendemos, pero no la practicamos. Sí, amén. Aleluya. Nos vamos lejitos de ella, amado hermanos. Gloriamos, aleluya. Y seguimos diciendo, Señor, habla mi vida. Y seguimos insistiendo, Señor, dime qué debo hacer.
en cuanto a la palabra de Dios, le dice todo lo que debe y lo que no debe hacer. Sí, amén. Por lo tanto, amados hermanos, este es el vocabulario, el lenguaje más claro que Dios usa para el cristiano. ¿Por qué, hermanos, se le insiste, se le aconseja que todo hijo de Dios, todo cristiano, debe tener una Biblia, debe de leer la palabra de Dios, debe de estudiarla, debe de meditarla? Porque es Dios hablando con nosotros. Amén. Cuando nosotros, hermanos, abrimos la Biblia y empezamos a leer, y yo no sé, pero si usted la lee, cualquiera el versículo que lo lee, es palabra que trae para usted. Sí. Así es, amén. Y es exhortación a veces. Sí, amén. Pero la situación, hermanos, es que a veces que no la hacemos de nosotros. Así. La leemos, la oímos y nos hacemos, hermanos, los desatendidos. Sí. Y no, esa palabra no es para mí. Le cayó al hermano, decimos, le cayó a la hermana. Sí. Pero nunca decimos, me cayó a mí, Señor, gracias aleluya. al Señor. Sí, Pero así nunca es. decimos, esa palabra me corrigió. Sí. Esa palabra vino a enseñarme lo que yo estaba haciendo mal delante de Dios. Amén, aleluya. Y eso es así, hermanos. Amén. A veces nosotros nos volvemos que quizás es lo único que repartimos, es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Ah, no, eso no es para mí. Al hermanito, a la hermanita le cayó. Hermanos, yo lo he dicho siempre, cuando yo vengo al culto, cuando yo vengo a la casa de Dios, yo tomo toda esa palabra para mí. Sí, amén, gloria a Dios. Yo tomo todo ese mensaje para mi vida. Y le digo, Señor, gracias. Si no he cometido ese error, si no he hecho ese pecado, si no estoy viviendo en esa manera, pero me estás advirtiendo, por si algún día Satanás llega a mi mente, a mi corazón, yo ya tengo esa palabra sembrada en mi corazón. Sí, amén. Aleluya. Y es Dios hablando, amados hermanos. Sí. Cualquiera puede ver de menos este papel. Cualquiera ver de menos este libro con este puños de hojas. Y hay hombre sin conocimiento que se atreve a decir, no, eso aguanta con lo que le pongan. Así es. Esto no es una historia, hermanos. Esto no es una enciclopedia. No es un periódico. Esta es la palabra de Dios. Amén. Lo dice la palabra, el versículo que acabamos de leer, que todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicias. Esas son las utilidades de la palabra de Dios. Aleluya. Pero nosotros solo la agarramos para corregir. Aleluya. Amén. Lo más fácil. Cuando nos toca que nos redarguye, ahí sí es bien difícil. Aleluya. ¿Y sabía usted que eso es lo más importante? Sí, amén. Eso es lo más importante para la vida del cristiano. Aleluya. A mí me gusta más que me corrijan que corregir. Sí, amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando me toca corregir digo, no sé con qué carácter me voy a enfrentar. Sí, amén. Y me van temblando los piececitos. Sí, amén, así es. Hermanos, sin embargo, cuando a mí me dicen, no, esto no está bien, yo me siento bien y digo, bueno, gloria a Dios. Esto sí de veras está basado a la palabra del Señor, ¿me entiende? Porque a veces, hermanos, corregimos sin sabiduría. Así es, Y amén. eso no es acepto delante de Dios. Aleluya. Amén. Así es. Por eso es que cuando vamos a usar la palabra para corregir, tenemos que pedir primero la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Estar completamente seguro que usted ya entendió. Estar completamente seguro que Dios ya le reveló, Dios ya le confirmó para que usted pueda corregir a través de la palabra de Dios. Así es, amén. Pero no porque a veces, hermanos, la leemos y a veces no ni la entendemos y empezamos a transversar las escrituras. Y eso no es así. Por eso, amados, la palabra del Señor es bien delicada. No es un juguete. Y aunque, hermanos, son los designios, es la utilidad por cual Dios la inspiró. Pero aún así,
es necesario que aprendamos a hacer las cosas como Dios demanda en nuestro corazón. Así es, amén. Hermanos, en esta palabra están todas las enseñanzas que usted quiere, las que usted Aleluya. desee. Así es, amén. Y usted póngase una meta y diga: hoy quiero saber cómo debo actuar delante de Dios. Y empieza a leer la Biblia y empieza Dios a corregirlo a través de la palabra de Él. Ahí depende si quiere ser obediente, ese es el problema. Sí, amén. 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 Todo lo que nosotros, hermanos, querramos saber de lo que Dios quiere para nuestra vida está aquí. Pero ¿sabe cuál es el problema del cristiano de hoy en día? Que hoy buscamos mejor las promesas y las bendiciones. Así es. Serás bendito en tu entrada, en tu salir. Pero nos saltamos el principio donde dice que si obedeces, Aleluya. porque eso dice las bendiciones, si obedeces y la pones por obra, entonces vendrán sobre ti, dice la Biblia, todas estas bendiciones. Sí, amén. Y Gloria empieza a Dios. bendecir hasta sus zapatos, amados hermanos. Así es, amén. Amén. Y eso nos gusta. Ah, bendito, tus vacas, tus cabras, hasta tus chuchos son benditos, todos los animales. Y ahí el cristiano es feliz. Pero cuando le dice si obedeces la palabra de Dios, y ahí está el detalle. Así es. Y empezamos a contradecir a Dios: Señor, pero tú dices que vas a bendecir a tus hijos y yo soy tus hijos. Pues sí, pero eres un hijo rebelde. Santo Dios, aleluya. Amén. Así es, amén. Sí, Señor. Y le reclamamos a Dios: tú dices que no me vas a dejar avergonzado. Pues sí, pero si te estás metiendo en vidas ajenas, te van a avergonzar, amado hermano. Así es, amén. Amén. O sea, nosotros agarramos la palabra nomás para el beneficio de nosotros. Cierto, aleluya. Pero se nos olvida lo que Dios pide con nosotros. Así es, amén. Lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, amado hermanos, esa es la situación que a veces el cristiano estamos viviendo. Y que queremos, hermanos, en que la palabra de Dios toda la vida nos exalte, nos bendiga y nos dé la fortaleza. Pero no queremos obedecer a la voz de Dios que está escrita en este libro. Aleluya. Así es, amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos habla, hermanos, a través de la Biblia. Gloria a Dios. Si usted nunca ha recibido un sueño, nunca le han profetizado, pero si ha leído la Biblia, Dios ya le habló. Así es, amén. Amén. Aleluya. Dios ya le habló. Y por eso y por su gracia estamos acá en este lugar. Porque si Dios no hubiese tratado con nosotros, hermanos, anduviéramos todavía perdidos en ese mundo. Así es. Gloria al Señor. Por lo tanto, amada iglesia, que quede claro en nosotros que la palabra de Dios, hermanos, es el lenguaje, es el idioma de Dios, es el vocabulario de Dios para nuestra vida. Sí, amén. Si usted la lee, se va a deleitar. Gloria a Dios. Yo entiendo, hermanos, cuando a veces uno no conoce de esto, pues yo sin antes que Dios me hubiese llamado, para mí la Biblia me daba sueño. Si apenas la tocaba y ya me daba un sueño, hermanos, tremendo, por muy duro el insomnio que hubiese estado padeciendo. Amén. Pero esto es, como dice el apóstol, que es locura para... Lo que despierta. Amén. Y yo decía: ¿y qué dirá ese libro si yo no lo entiendo? Pero, hermanos, cuando uno empieza a pedirle a Dios el conocimiento, cuando uno empieza a entender que es la voz de Dios escrita en este libro, y uno empieza a leerla y empieza, hermanos, no solo a leerla, empieza a consumirla, a llegarla en el corazón, a meterla en la mente y empezar a decir: ¿qué me está diciendo Dios a mí? Entonces usted empieza a descubrir las cosas que hay dentro de la palabra del Señor. Así es, amén. Pero a veces queremos ser, hermanos, cristianos activos, queremos que prácticamente, hermanos, quizás andarle hablando de la palabra de Dios a cualquiera, pero ni la leemos, hermanos. Así Señor, es, amén. así es, aleluya. Un católico, como dicen aquí, los ponen a veces. A temblar. O sea, a veces hay personas, hermanos, que estudian la palabra, aunque no la estudian correctamente, pero la saben. Sí.
Y si nosotros como hijos de Dios no la leemos, vamos a salir siendo guadalupanos después. Santo Dios, aleluya. Es bien absurdo, hermanos. Nunca me lean. Y se han visto casos que de la verdad se van a la mentira. ¿Por qué? Por falta de leer la palabra de Así es, Dios. amén. Ah, no, es que a mí Dios nunca me habló. Dios nunca, hermanos, va a decir y te va a exigir que te quedes en la verdad. Pero si lees la Biblia es la verdad. Sí. Dice la palabra de Dios que Dios al ser humano dio el libre albedrío. O sea que es usted quien toma la decisión. Sí. La palabra está escrita, el Señor está con los brazos abiertos, Él está hablando a nosotros todos los días a través de todos los medios que Él tiene posible. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Y allá de nosotros si queremos obedecer. Sí. No esperemos, hermanos, que baje un ángel y nos hable y nos traiga de la mano y diga, este es mi hijo amado y usted es un gran rebelde. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. O sea, no esperemos eso, está la palabra de Dios. Si quiere buscar una dirección, hermano, búsquela. Espiritualmente le estoy hablando. Así es, amén. No vaya a ir a la Biblia a buscar la dirección para su trabajo porque no la va a hallar. La dirección espiritual donde usted quiere Aleluya. conocer y Gloria a entender los Dios. misterios profundos que tiene Dios para con nosotros. Y se va a dar cuenta que no se lo va a engañar tan fácil porque los tiempos son malos. Sí. La Biblia nos aconseja, hermanos, tanto mal, hermanos, hablado, tanto profeta mentiroso, tanto, hermanas, personas que leen la Biblia pero para perderse y seguir perdiendo a la humanidad, Sí, amén. porque la transversan, la cruzan y le meten, hermanos, mentiras al ser humano. Y como nosotros estamos faltos, nosotros estamos, hermanos, en que basta con el mensaje que voy a oír a la iglesia. Estamos muy sensibles en ese caso. Sí, amén. El enemigo, hermanos, nos va a enredar, nos va a meter la mentira de él y después vamos a salir hasta negando quizás el nombre de Jesús. Sí, amén. Dios nos ayude en eso. Tenemos que en realidad, hermanos, atender a la voz de Dios, acudir a la palabra de Él, porque esa es la voz de Dios para con nosotros. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y repito, no se sienta triste, hermanos, si Dios nunca le ha hablado a través de un sueño, de una profecía. Pero si leyó la Biblia, siéntase feliz porque ya Señor, escuchó la aleluya. voz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo bueno es obedecerla. Sí. Gloria al Señor. ¿Sabe de que no voy a, espero no dejarle inquietud con lo que voy a decir? Yo soy, como les digo, creyente, creo en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, creo en el don de la profecía, pero a veces creo más en la palabra que en lo que me pueden decir. Sí, amén. Así es, amén. Así es. Amén. Sí, amén. Creo más en la palabra, porque el ser humano se puede equivocar. Sí. Y hay espíritus, dice la Biblia, que no son de Dios. Sí, amén. Así es. Yo escucho, yo oigo y recibo, pero después me voy a la Biblia. Sí. Y si le hallo el fundamento en la palabra de Dios, digo, gloria a Dios. Es Dios hablando a mi vida. Sí, amén. Pero si no le hallo el fundamento en la palabra del Señor, digo, bueno, ya que se entiende esa persona con Dios. Sí, Porque hay de aquel, dice la Biblia, que el que diga Dios habló y Dios no ha hablado nada. Sí, amén. Aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, no hay donde perderse. Tenemos la guía que es la palabra de Dios. Así es, Gloria a amén. Dios. Gloria al Señor. Así de que, amados hermanos, tenemos que leer la Biblia y saber que es Dios quien habla con nosotros cada vez que la leemos. Sí, amén. Gloria al Señor. Sigamos avanzando. Dice, hermanos, Dios nos habla a través de las circunstancias o de los eventos o de las cosas que pasan por nuestra vida. Así es, amén. Amén. Es un mensaje de parte de Dios. Es un mensaje, hermanos, que Dios nos está dando cuando nosotros estamos cruzando algunas situaciones. Cuando en nuestra vida, hermanos, llegan momentos, le voy a hablar así, quizás de sufrimiento, quizás de tribulación, de angustia, de dolor, quizás a veces de tristeza.
a veces, hermanos, decadencia, donde usted no siente ánimos de venir a la casa de Dios. Es Dios advirtiendo. Amén. Así como también a veces, hermanos, cuando nosotros estamos padeciendo, sufriendo y no encontramos la razón, es Dios hablando a nuestra vida. Dios habla a través de los acontecimientos. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque a veces Dios ve nuestros pasos, conoce nuestro caminar, conoce todos nuestros pensamientos, y a veces estamos haciendo las cosas mal delante de Dios y recibimos la corrección, recibimos, hermanos, cuando nos redarguye la palabra y empezamos a decir: no, es que quizás Dios no me quiere, Dios no me escucha, tanto que le he pedido y no responde. Un mensaje está llevando Dios a nuestra vida. Para serle sincero, Dios hasta cuando nos corrige, nos habla. Sí. Así es, amén. Sí, amén. El problema es que a veces no entendemos el mensaje. Y sabe que eso es algo maravilloso cuando nosotros podemos entender, cuando en aquel versículo, hermanos, que dice que los que creemos en Jesús, los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque aún a veces, hermanos, el sufrimiento, el dolor, la angustia, las pruebas, las aflicciones, es Dios tratando con nuestra vida. El problema es que nosotros a veces no entendemos. Vea, hermanos, Santiago 1, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Gloria a Dios. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Ya ven que hasta las pruebas, hermanos, es un beneficio para nuestra vida, y a través de eso Dios habla a nuestra vida. Amén. Porque a veces nosotros, hermanos, es necesario a veces que padezcamos un momento para conocer, para experimentar el verdadero poder de Dios, para conocer, hermanos, y entender que Dios no nos ha abandonado. Amén. Y aunque nosotros pensemos lo contrario, aunque el enemigo le llegue a su mente, a su corazón, o el enemigo le hable, hermano, a través quizás de su familia, su amigo, su hermano: mira, eras más feliz cuando no eras cristiano. No sé si a usted le ha dicho eso en alguna ocasión. Así es, amén. Yo te miraba más feliz, te miraba más alegre. O sea, dándole a entender, hermanos, que quizás fue mala la decisión que tomó de buscar el camino de Jesucristo. El diablo para eso está. Pero la palabra de hoy, hermanos, nos dice que Dios, a través de la dificultad, quiere purificar nuestra vida, quiere llenarnos de paciencia, quiere llenarnos más de amor, quiere demostrarnos que Él vive y permanece fiel al lado de los que le temen. Así es, amén. Las pruebas, hermanos, son importantes en nuestra vida, aunque yo sé que a nadie nos gusta. Amén. Así es, amén. Yo sé que nadie lo queremos pasar por ahí, pero a veces Dios, hermanos, es necesario que nos haga entender o reconocer. A veces nosotros tomamos decisiones absurdas y nos lleva al fracaso, y caemos en el problema, en la aflicción, en la angustia por nuestra desobediencia. Pero ahí Dios está transmitiendo un mensaje para nuestra vida,
nos está diciendo tomaste el camino equivocado, nos está diciendo no pediste mi dirección, nos está diciendo no esperaste mi voluntad, nos está diciendo debiste tomar en cuenta la sabiduría celestial para tomar una decisión. Sí, amén. Así es, amén. Eso nos dice Dios a través a veces de las dificultades que nosotros padecemos. Sí, amén. Es bien importante, hermanos, entender. ¿Y sabe por qué? En Hebreos lo declara más específicamente. Hebreos 12, yo sé que esto ya lo saben de memoria, quizás. Gloria al Señor. Hebreos 12, 5. Amén. Gloria al Señor. Y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice el 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, que Dios a través de la disciplina habla nuestra vida? Sí, amén. Amén. Y sabe, la disciplina de la que Dios habla a través de su palabra, quiero que entendamos eso, no es simplemente solo aquella a la que se le pone acá en la iglesia. No es solamente esa disciplina. ¿Sabe por qué? Dios nos corrige a su manera. Sí, amén. Aquí el pastor le puede decir, guiado por el Espíritu de Dios, hermanos, siéntese 3 meses. Pero Dios trata también con nuestra Sí, vida. amén. Así es. Amén. Porque además de la disciplina que recibimos aquí, también viene la disciplina de parte de Dios. Sí, Señor, así es. ¿Y por qué me va tan mal en el trabajo? ¿Por qué tanto estoy sufriendo? ¿Por qué pido y no recibo? ¿Por qué me está pasando estas cosas? Hermanos, es Dios disciplinando nuestras vidas. Así es, amén. Y se lo digo por experiencia. Cuando su servidor se rebela contra Dios, Dios mío, y yo lo entiendo, y a veces de rodillas en mi habitación solito oro y lloro delante de Dios y le digo: Señor, perdóname, acepto lo que me está pasando, porque es la disciplina del Dios Todopoderoso. Sí, amén. Y esa no se la pone el pastor, No. esa no se la pone nadie de esta tierra. Es Dios hablando a nuestra vida, diciéndome a través de la disciplina: Noé, yo no quiero que te pierdas. Noé, yo no quiero que tu alma vaya al infierno. Yo quiero que te levantes. Yo quiero que hables la verdad. Yo quiero que obedezcas mi palabra. Ese es Dios hablando a nuestra vida a través de la corrección. Gloria a Dios. Pero nosotros no lo entendemos porque mandamos medios rebeldes, medios, hermanos, hinchados. Sí.
Y entre más nos corrige Dios, más nos encaprichamos. Pues no voy a la iglesia. Pasó tres meses en disciplina y sigue con 3 más porque sigue con su rebeldía. Hermanos, eso somos nosotros a veces. No entendemos. Y es Dios hablando a nuestra vida. Se lo digo con sinceridad y de todo corazón. Cuando uno desatiende a la voz de Dios, se pagan caro las consecuencias. Sí, yo lo sé, Señor, aleluya. Y aunque le diga, Señor, Señor, tiene que pasar por el fuego de la prueba. Sí, Señor, así es. Porque hasta que Dios quita su mano, hasta entonces, amada iglesia, Sí. hasta que Dios, hermano, dice, bueno, hasta aquí, hasta ahí puede llegar su tribulación, su tristeza, su angustia, Señor. Así es, su amén. enfermedad. Aleluya. Aunque vayamos donde el mejor médico, pero si estamos pasando por la disciplina de Dios, no hay cura, amado hermanos. Sí, amén. No hay cura. Pero cuando ya es Dios con nosotros, y sabe, lo que acabamos de leer me agrada mucho. Porque cuando somos disciplinados, ¿qué dice? Porque Dios nos ha tomado como hijos. Así es, amén. Así de que preocúpese, hermano, cuando usted comete un error y no siente ni reprensión en su Sí, conciencia. es cierto, aleluya. Amén. Preocúpese. Así es, amén. Y dígale, Señor, ¿será que no soy tu hijo todavía? Y cuando sienta el primer, Chicotazo. allí sí, alégrese. Y digas, gracias, Señor, porque hoy me estás probando, me estás comprobando que soy tu hijo. Sí, Señor. Aleluya. Es así, hermanos. Así es, amén. Y si no sé usted, pero en el poquito tiempo que tengo de transcurrir, de caminar en la palabra de Dios, he visto muchos que se salen, pero con el tiempo regresan bien dóciles, Sí. porque han entendido la corrección de Dios. Sí, amén. Pero también he visto algunos que se van y no vuelven, sino que mueren en el pecado, y eso es triste. Sí, amén. Eso es triste. Sí. Y eso digo, a través de la palabra, no eran hijos de Dios. Amén. Porque el cristiano debe o debemos permanecer ante la presencia de Dios, aún así nos tenga que corregir fuertemente. Porque nuestros errores, hermanos, y aquí pone el ejemplo en los versículos que leemos, cuando somos corregidos por nuestros padres terrenales. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Yo digo gracias a Dios, hermano, que yo no conocí a mi padre. Yo estaba pequeño cuando él murió. Pero digo gracias a Dios porque no aguanté ningún castigo de él. Pero debo decirle, sí me hizo falta. Y aún me sigue haciendo falta. Pero aunque mi Padre terrenal no estuvo presente, mi Padre celestial siempre me anduvo cortito. Amén, gloria a Dios, aleluya. Siempre me tuvo ahí, mire, de la orejita. Por mucho que quería salirme, Dios no permitió. Sí, amén. Amén. Por mucho que nosotros, hermanos, queramos desviarnos, pero si Dios ya le puso el sello, si Dios ya lo tomó de la mano, no lo va a soltar. Pero aceptemos la corrección de parte de Dios. Aceptemos la disciplina que viene de lo alto. Porque siéntase feliz porque es un hijo de Dios. Así es, amén. Y eso es bien real, hermanos. Yo he visto a veces muchos cristianos, no aquí, ¿verdad? Ustedes no. Pero he visto muchos cristianos que hacen una vez, 2 veces, 3 veces el mismo error. Y digo, Dios mío, ¿no sienten nada en su corazón? Sí, ¿No sienten nada de su conciencia? sí, Señor. Y digo, Señor, tenga misericordia. Sí, Porque eso es duro, amados hermanos. Pero cuando nosotros, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, a veces una pequeña cosa nos pone mal en el corazón. sí, Señor. Y no nos sentimos bien hasta que pedimos perdón a Dios, hasta que nos humillamos delante de Dios. Y si se trata de una ofensa personal, hasta que vemos a esta persona y arreglamos esa situación, Así es, amén. hasta ahí se siente tranquilo el corazón.
Pero sabe, no es uno, no es el pensamiento, es Dios tratando con Sí, uno. amén, así es. Porque Dios no quiere que nos perdamos. Amén, gloria a Dios. Dios como hijo nos va a corregir. Sí. Dios como hijo nos va a disciplinar. Y aunque a veces digamos, no, es que quizás la lluvia que me cayó me dio fiebre, acuérdese cómo están sus pasos con el Señor. A lo ¡Aleluya! mejor está recibiendo la corrección de parte de Dios. Porque no hay Tylenol que se la quite, hermanos. Mientras que no pidamos perdón a Dios. Y eso es lo importante, hermanos, la corrección de Dios. Dios no quita su mano hasta que nosotros nos humillemos delante de Él. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Y aunque busquen las maneras que quieran, no, hermanos, con Dios no se juega. Sí, amén. Y hasta que nos ve rendido a sus pies y diciéndole, Señor, perdóname si esta fiebre me cayó desde aquel día que hablé en mal de mi hermano. Esta Aleluya. fiebre me cayó desde que critiqué a mi pastor, desde que critiqué al hermano, a la hermana, la juzgué mal. Hasta que reconozca eso, se le va a quitar la Sí, fiebre. amén, así es. Si no, olvídese. Es bien difícil, hermanos, con Dios no se juega. Sí, amén. Y lo más importante es entender los mensajes que Dios nos manda a través de la disciplina y la corrección. Yo apenas, hermanos, me siento mal y doblo mis rodillas y le digo, Señor, yo no le digo sana, le digo, Señor, dime dónde estoy fallando. Y si Dios ya me dio el conocimiento y le digo, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ayúdame para evitar esta situación, porque solo no podemos. No. Aleluya. Solo, hermanos, no hacemos nada. Dice la Biblia que el hombre sin Dios no es nada ni nada puede hacer. Por lo tanto, tenemos que acudir, hermanos, a la voz de Dios y decirle al Señor qué está pasando en mi vida. Y aunque, hermanos, usted quizás no se recuerde lo que hizo, pero pídale perdón a Dios. Sí, amén. Y si es posible, reconcíliese con toda la iglesia. Si ya se le olvidó la ofensa que hizo, allí al azar, pero si se reconcilia con todos, va a hallar con el que lo hizo. Amén. Porque a veces ofendemos y se nos olvida. Sí, Señor, así es. Así de que en este momento yo me reconcilio con todos, porque yo he ofendido, amada iglesia. En el nombre del Señor. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que hacer así. Y empezar, hermanos, a entender lo que Dios está tratando con nosotros. Sí, amén. Y no, a veces nosotros nos sentimos hasta felices. No, es que... No, hermanos, con Dios no se juega. Y es importante entender que cuando Dios nos corrige es porque nos ama, Sí, amén. es porque somos hijos de Él. En el mundo, hermano, usted hacía lo que quería y no sentía nada. Así Mejor es. se reía de las maldades que hacía. Amén. Y la próxima vez voy a hacerlo mejor, dice. Como para Dios no. Amén. Y eso es verdad, hermanos. Así es, amén. Así de que tenemos que pedir el amor y la misericordia de Dios, amada iglesia. Amén. Vamos a ver el último punto. Dios nos habla a través, hermanos, de los tiempos y de las señales. Son mensajes para la iglesia. Gloria al Señor. Mateos 24, hermanos. Y con eso cerramos. Aleluya. Mateos 24, versículo 3. Amén. Gloria al Señor. Y dice, hermanos, vamos a leer del 3 hasta el 14, porque Aleluya. allí nos da, hermanos, 7 mensajes del Señor de la venida de Él. Y es Dios hablando a nuestra vida, Amén. porque Dios habla a través de los tiempos y a través de las señales que Él nos manda allá de nosotros si no queremos entender. Dice, y estando Él, hablando de Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo?
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la primera señal que Dios da a sus discípulos, y es, hermanos, la primera señal que Dios ha dado a su iglesia. Así es, amén. Y si usted ve lo que estamos viviendo, esta señal ya se cumplió, esta profecía, esta palabra Amén. ya se cumplió. Así es. ¿Cuántos no han aparecido, amados hermanos, diciendo que el Cristo y que ellos son Dios y que haciendo tantas cosas? Sí, amén. Y han engañado a muchos hermanos. Sí. Dice, hermanos, el verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto otro ya se cumplió. Lo vamos a llevar un poquito pausado para que entendamos las que ya se cumplieron. Yo digo que, hermanos, ya estamos en los días finales. Cuando leo la palabra y medito en ella, ya no nos queda mucho tiempo en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que afirmar más los pasos delante del Señor. Porque en donde no se ha escuchado esto de guerras, hermanos, a nivel mundial, es algo que la iglesia nos hace abrir los ojos espirituales. Así es, amén. Dice verso 7: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta es la señal número 3, y ya se cumplió también. Así es. Terremotos a cada rato, hermanos. Gloria al Señor. Si usted va leyendo y va meditando, se va a dar cuenta que ya el mundo está, hermanos, en la recta final. Dice el verso 9: entonces os entregarán, el 8, todo esto será principio de dolores. Es final la señal número 3. Verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aleluya. Está cumpliendo. Le pregunto, ¿se cumplió esto ya? Ya. A veces ni entre nosotros nos queremos, Así hermanos. es, Sí, amén. amén. La Biblia dice que seremos aborrecidos, y lo podemos tomar para el mundo, para hacia nosotros. O sea, el mundo va a aborrecer al Hijo de Dios. Es real. Pero también dentro de las iglesias, hermano, entre nosotros a veces nos estamos aborreciendo. Así es. Es que el hermano, es que la hermana, y nos quejamos de uno contra el otro, y es que por eso no me cae bien, es que por eso no le hablo, es que por eso no confío. Sí. Sí, Señor, aleluya. Alabado su nombre. Todo eso, amados hermanos. Sigamos, dice, hermanos, el verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Gloria a Dios. Gracias. Esto es, hermanos, otra de las señales que Jesucristo daba a sus discípulos, y en la vida actual ya se cumplió. Amén. Así es. Dice que vendrán muchos falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, si usted se pone a meditar, en el mundo existen miles y miles de religiones. Así es, amén. Digo religiones porque la iglesia de Dios es una. Así es. Lo demás son religiones. Que porque a mí me pareció tomar así esta palabra y empiezo a impartirla a mi manera, y empiezo a llamar a engañar a muchos. Y de esos falsos ya están en este mundo. Así es, amén.
Y mucha gente lo sigue. Dios, hermanos, nos ayude a mantenernos firmes en la palabra del Señor. Sí, amén. Y aunque dice la Biblia, aunque venga y haga descender fuego del cielo, pero si es otro evangelio, ¿qué dice que es? Anatema. Y anatema es maldición. Así es, amén. O sea que no tenemos que obedecer ni hacer caso. Si no está, es lo que les dije al principio cuando hablábamos de la palabra de Dios. Aunque el profeta venga y le diga, dice el santo, que tú eres un perfecto ángel, váyase a la palabra de Dios. Así es, amén. Y si tiene fundamento, gloria a Dios. Y si no, déjelo. Porque muchos vendrán, amados hermanos, para engañarnos. Y dice el Señor que te voy a llevar a nuevas naciones, y se lo lleva a que se lo devore Satanás. Amén. Así es. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado. Y si va conmigo en la lectura, estas señales, estas profecías, podemos llamarle así, ya se cumplieron. Así es, amén. Por lo tanto, hermanos, debemos de afligir nuestra alma. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice que por la maldad de muchos, y eso lo estamos viviendo, amados hermanos. Así es. Porque a veces usted ayuda a una persona y esta persona le paga mal, después dice, no, otra ya no me la hacen. Y Dios no nos ha llamado a eso. Sí, amén. Oremos a Dios, pidamos a Dios y digámosle, Dios bendiga a esta persona que nos pagó mal. Sí, amén. Pero que no endurezca nuestro corazón. Mostremos el amor de Sí, Dios. amén. Porque eso es bien real, hermanos. Cuando uno ayuda y recibe mal por bien, uno dice, no, y que esto me pasa, y hasta se inventan un proverbio que dice que al tonto ni Dios lo quiere. A ver, ¿a dónde han hallado eso? ¿No han oído ustedes eso, mucha gente? Y se atreven a decir, la Biblia dice, ¿y a dónde han hallado eso? Proverbio de Noé, quizás, porque aquí nadie lo inventó. Hermanos, es bien duro. Y a veces hasta en los cristianos decimos eso, se nos sale cuando estamos enojados. No, si es que por tonto me pasa esto. No, hermanos, den gracias a Dios. Así es, amén. La Biblia dice que nosotros tenemos que dar desprendidamente, Sí, amén. no esperando del quien nosotros ayudamos, sino del Todopoderoso. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aprendamos a esperar en Dios. Y mire, hermano, yo le digo así quizás para hablar y al mucho quizás por eso no les caigo bien, pero yo con mis hijos, yo le digo hijo, porque ellos a veces con un dulce que yo les mando me dicen, papi, gracias. Yo le digo, hijo, yo sé, es mi responsabilidad. Y sabe que me halaga que sus palabras de agradecimiento, pero aunque no me agradecieran, yo tengo que hacerlo. Amén. Porque es una responsabilidad. Sí. Entonces, si llevamos esto a la vida del cristiano, tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación como hijos de Dios. Así es, amén. El Señor dice que tenemos que ayudar a nuestro prójimo en cuanto podemos. Sí, amén. Obviamente la Biblia recalca y dice mayormente a los de la familia de la fe. Sí, amén. Pero a veces son los que más mal quedan, hermanos. Sí. Amén. Sí, a veces eso sucede. Y se lo digo con sinceridad. Sí. A mí, muchos a veces que han dicho que sos cristianos y he ayudado por allí, he dado cosas fiadas y al final me han quedado mal y digo, gracias a Dios. Ni más pobre ni más rico. El sustento a diario es lo que Dios me da y estoy contento. Aleluya. A veces eso sucede, hermanos. Así es, Pero eso no nos debe de desanimar. Sí, amén. Y en cuanto podamos hacer el bien, dice la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Y dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todos, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo puedo decir, esto es lo único que falta ya y que ya está por cumplirse, amada Así es, iglesia. amén. Porque hoy el Evangelio de Jesucristo ya está casi en todo el mundo. Puede haber quizás algunos lugares donde todavía faltan, porque si quizás ya hubiese estado llegado completo, entonces ya hubiese sido el fin, Así es. lo que dice la Biblia. Pero esto ya está por cumplirse. Y si usted ha notado, si usted leyó y si usted analizó, es lo último que falta. Y eso, hermano, está ya por terminarse. Por lo tanto, amada iglesia, además de que Dios nos habla a través de todos estos acontecimientos que nuestros ojos físicos ven, es un mensaje que Dios nos da a los cristianos. ¿Para qué? Para que sigamos de rebelde, para que hagamos lo que queremos, para que nos acomodemos, para que busquemos más su presencia Así es, amén. y decirle: Señor, yo no me quiero quedar, ya todas las cosas están cumplidas. Es necesario someternos y buscar más la presencia de Dios. Y no lo haga por agradar a nadie, hágalo por agradar a Dios. Aleluya. Hágalo porque necesita ganar esa corona de vida eterna. Gloria al Señor. Póngase de pie y damos gracias al Señor, porque Dios es bueno para con nosotros. Así es, amén. Gloria a Dios. Quizás voy a llamar de una vez a mi hermano Melvin, a nuestro pastor, para que él ore con todos para despedirnos. Y así, amada iglesia, atendamos a la voz de Dios, busquemos la presencia de Dios, oigamos la voz del Señor. Dios va a hablar y está hablando a nuestra vida, y sigamos adelante en la obra del Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Tome asiento un ratito.